Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Recordaréis conmigo que en 1929 Virginia Woolf publicó un célebre ensayo, Un cuarto propio, en el que la escritora establecía las condiciones, a su juicio imprescindibles, para que una mujer pudiera escribir literatura. Solamente aquellas que tuviesen un cuarto propio donde poder aislarse y una pequeña renta que las liberara de dependencias económicas podrían crear una obra de calidad. El no tener hijos también se mostró como una condición imprescindible, ya que la escritora necesitaba, sobre todas las cosas, tiempo propio. La realidad se encargó de contradecir a Virginia. Las hermanas Bronte, Jane Austen, Marina Vistayeva y muchas más consiguieron escribir pese a todo. Pero tal vez fueron muchísimas más las que no pudieron hacerlo. Las condiciones que estableció en su ensayo Virginia Woolf siguen siendo, si no imprescindibles, necesarias, facilitadoras, profundamente deseables. Muchos años antes, concretamente en el siglo XVII y en la llamada Nueva España, actual México, otra mujer pensó lo mismo que ella. Se llamaba Juana Inés de la Cruz y fue la más grande poeta mexicana. Contemporánea de Quevedo, Góngora, Lope de Vega, Calderón, no les quedó a la zaga y sigue hasta hoy siendo considerada como el prodigio que regaló América a las letras universales. Luchó y consiguió las condiciones que le permitieron crear una obra genial, aunque tampoco se libró ni de las obligaciones de la adulación en la corte de la Nueva España, ni aun de las de la vida en comunidad en el convento de San Jerónimo. En su vida, las obligaciones cortesanas o religiosas fueron siempre la prioridad que se le exigía. Sin embargo, pensaba lo mismo que Virginia Woolf y fue capaz de conseguir para sí un espacio propio. Os cuento cómo lo hizo. Juana Inés de Aspaje nació el 12 de noviembre de 1648 en Napantla, México, muy cerca del volcán Popocatépetl, y murió el 17 de abril en Ciudad de México, en el convento de las Jerónimas, durante una epidemia supuestamente de cólera que asoló el país en 1692. Tenía 46 años. Fue hija natural de María Ramírez y de Juan de Aspaje, naviero vizcaíno, quienes jamás se casaron a pesar de haber tenido 3 hijas, de las cuales Juana Inés fue la segunda. Fue, por lo tanto, una bastarda, como se decía en la época. Aspaje desapareció pronto. María y sus hijas continuaron viviendo en la hacienda que don Pedro Ramírez, abuelo de Juana, arrendaba a los jesuitas. Tal vez lo más importante que poseía esta hacienda en relación con esta historia fue el pequeño estante de libros que el abuelo poseía y fue la obsesión de Juana Inés desde que aprendió a leer a los 3 años. La niña era un prodigio y un problema desde temprano. Todo lo hacía bien. Bordaba y cocinaba maravillosamente, pero apenas había ocasión se escabullía a la búsqueda del libro y la soledad para desesperación y desconcierto de las mujeres de la casa. No se conocen bien los motivos, pero a los 8 años es enviada por su madre a Ciudad de México a casa de su tía materna, la cual había hecho un buen matrimonio, lo que permitió que Juana Inés siguiera formándose. Aprendió latín, la lengua culta de la época, prácticamente sola, y siguió leyendo y acumulando conocimientos incansablemente. Se cuenta que poseía una memoria extraordinaria y una elocuencia muy particular. Era además hermosa, graciosa
y discreta, y su porvenir seguía siendo un problema para la familia. En el México de la época, una joven atractiva, bastarda y sin dote, estaba condenada al peligro de la seducción o a la irrelevancia social. La protección de la virreina, a cuya corte fue presentada y donde recibió la educación cortesana que necesitaba, marcó su ascenso y su fama. Se cuenta que, maravillado el virrey por su elocuencia y conocimientos, quiso ponerla a prueba e hizo que 40 expertos la sometieran a examen público con el fin de verificar su sabiduría. Tendría unos 16 años. El virrey dejó escrito que Juana Inés parecía una galera real, desembarazándose con gracia y sin perder el rumbo de las canoillas que pretendían entorpecer su paso. Es en ese momento en que empieza a extenderse la fama de Juana Inés, autora de loas, letrillas, romances, sonetos con que homenajea, celebra momentos religiosos, nacimientos y muertes, llegadas y partidas de obispos y virreyes, y deja clara la maestría de su pluma. Por decirlo de alguna manera, se convierte en profesional de las letras. No hay evento religioso social en la Nueva España que no lleve la rúbrica de su pluma. Es entonces cuando, alrededor de los 20 años, Juana Inés decide finalmente consolidar su futuro. Aquí viene el primer misterio de su vida. ¿Por qué una muchacha tan hermosa y dotada para el mundo como ella decide dejar la corte en la que brillaba con luz propia y entrar en la oscuridad del claustro? Juana Inés es una mujer inteligente. Sabe que su futuro depende de las decisiones que tome, guiada por la fría razón, y así lo hace. Como bastarda, está condenada a un matrimonio mediocre en el que tendrá que depender de la autoridad de un marido que aseguro la llenará de hijos. No siente la menor inclinación a ese estado. Por otra parte, es pobre. No tiene renta alguna y todo su bienestar depende de la protección de los virreyes y de lo que dure su mandato en Ciudad de México, ya que suelen ser removidos a menudo desde España. Tampoco tiene vocación religiosa. No le interesa la vida conventual. Lo que ella quiere, sobre todas las cosas, es seguir aprendiendo. Su sed de conocimientos no se sacia. Quiere hundirse en sus libros sin horas ni obligaciones, escribir sin prisa ni pausa esos versos que le brotan con tal facilidad que cuando era niña creía que todo el mundo hablaba en verso. Pero es una mujer, y una mujer no puede vivir sola. La mejor opción es entrar en religión en una orden que le permita el desarrollo de su genio. Así lo hace, profesando en el convento de San Jerónimo en 1669 y en él permanecerá hasta su muerte en 1692. A partir de ese momento, ya como Sor Juana Inés de la Cruz, consolida su obra. Posee en el convento, como solía ser usual en la época, una celda amplia y, en su caso, además una nutrida biblioteca. Posee una esclava regalada por su madre que se encargará de las tareas serviles. Posee papel en abundancia y aislamiento para crear, sobre todo, gracias al favor de los virreyes y a los beneficios que su fama acarrea al convento. La vida es bella. Puede acudir al locutorio y alternar con gente inteligente que la admira. Puede recitar, seducir con su ingenio y escribir sin cesar maravillosos poemas barrocos llenos de inteligencia y belleza que se despliegan en prácticamente
la totalidad de las formas líricas de su tiempo: sonetos, romances, redondillas, sátiras, endechas, liras y otros géneros líricos. Toda su obra es de una deslumbrante belleza, ingenio refinado y profundidad filosófica. No existe quien supere a Sor Juana. Sube y sube como faetón atraído por el sol, y es posible que se le olvide, por lo menos algunas veces, que una mujer está siempre en peligro de caída libre. La vida de una mujer de esta especie tenía que estar rodeada de amigos y detractores poderosos. Entre las amistades más entrañables está la que la une a la virreina María Luisa Martínez de Lara, a quien Juana dedicó sus más hermosos sonetos, y la que se hizo cargo de que su obra se publicara en España bajo el nombre de Inundación Castálida, salvándola así para la posteridad. Sus enemigos fueron muy poderosos también. El más importante, sin duda, fue Francisco Aguiar y Seijas, obispo de México, hombre extraordinariamente misógino, para el cual Sor Juana fue una aberración viviente. Hubo además la envidia e intrigas inevitables que le hicieron la vida difícil, pero mientras estuvo protegida por la corona, Juana fue intocable. La partida de los virreyes de la Laguna y un momento de grave convulsión social en Ciudad de México le hicieron vulnerable. Y así comenzó la caída de Faetón. Existe algo muy propio de la inteligencia elocuente: el inmenso placer de replicar, de no callarse frente a lo que no convence. Ella no pudo callar. Y aquí empieza el segundo misterio de la vida de Juana. ¿Por qué tuvo que dejar de escribir? Todo empieza con un texto de carácter teológico en el que Sor Juana Inés defiende la libertad humana como el mejor regalo de Dios a nuestra especie, contradiciendo así a un teólogo muy admirado por Aguiar y Seijas. Es la famosa carta atenagórica, publicada supuestamente sin su permiso y contestada públicamente por una tal Sor Filotea de la Cruz, seudónimo bajo el que se esconde el obispo de Puebla, quien, reconociendo la excelencia de Sor Juana Inés, la conmina a que dedique su talento como mujer y religiosa única y exclusivamente a las cosas de Dios. Sor Juana Inés responde a Sor Filotea con un valor, una claridad y una belleza que emocionan hasta hoy, por lo menos si somos mujeres quienes la leemos. Pese al retorcido lenguaje de la época, es evidente la convicción de esta monja en algo que me gustaría traducir con palabras de hoy. La inclinación al saber es un derecho de todos los seres humanos. Entorpecer ese derecho en la mujer es pretender enmendar la plana a Dios. Sor Juana Inés intentó aguantar en un ambiente que se le hizo cada vez más hostil y que la fue aislando progresivamente hasta que ya muy cerca del final de su vida fue obligada. No podemos más que imaginar el cúmulo de presiones externas e internas que recibió. Fue obligada a dejar de escribir. Su biblioteca, sus aparatos de estudio, su caja de música fueron entregados a Aguiar y Seijas para ser vendidos y ayudar a los pobres. Sus escritos fueron confiscados, pero la condena al olvido no fue posible. El mismo año de su muerte, fue publicado en Sevilla por su amiga del alma, la exvirreina Luisa Manrique, el segundo tomo de sus obras. Siento un cierto escalofrío al imaginar su estado de alma cuando escribió su renuncia firmada con su propia sangre. Yo,
Juana Inés de la Cruz, la peor de todas. La poesía de Sor Juana es maravillosa. Yo he elegido un par de poemas para que por lo menos tengáis una cierta idea de cómo suena, de lo que es. La primera es un soneto. Es un soneto que, de alguna manera, quizá para entender, sería bueno que imaginarais a Sor Juana mayor, una mujer de, yo creo que 40 y tantos años, ya gastada por el tiempo, y que se sitúa frente a un cuadro de cuando ella era una muchacha lozana en pleno esplendor. Lo mira y siente esto. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este, en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores, y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido, es un vano artificio del cuidado. Es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado. Es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Profunda y lúcida. Pero ahora quiero que leamos los versos tal vez más famosos de Sor Juana, no porque sean los más bellos, sino porque hicieron fortuna. Es probable que a lo mejor cuando empiece a leerlos algo os suene. Este es un poema que Sor Juana Inés de la Cruz dedica no a los hombres, aclaro, sino a los hombres necios. Vamos allá. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata, y si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Dan vuestras amantes penas, a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas, cual las hacéis, o hacedlas, cual las buscáis. Esto es un entremés. Lo único que yo he querido es abrir un poco el apetito. Y desde luego para aquellas personas que hayan quedado intrigados con Sor Juana, les recomiendo que lean este libro. Este libro es una maravilla. Se llama Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe y es del premio Nobel Octavio Paz. Aquí tenéis a Sor Juana. Pero yo reconozco que es un libro muy voluminoso
Y por lo tanto he traído otra recomendación mucho más fácil. Y es que vayáis a YouTube, busquéis la película llamada Yo, la peor de todas, una película argentina de 1990, cuya directora es María Luisa Bemberg. Trabaja Asunta Serna, Víctor Alterio, y es una obra que está basada esta película justamente en este libro que os he mostrado. Os va a encantar y os va a dar una imagen de Sor Juana que no vais a olvidar nunca y a lo mejor os ponéis a leer poesía. Bien, yo como siempre quedo esperando vuestros comentarios que me hacen una gran ilusión, vuestros me gusta que me encantan y quedamos para una nueva cita hasta noviembre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.